¿Qué tal, mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y hoy me apetece que pasemos un día especial. Te quiero traer un programa especial porque estamos en el año 2026, no sé cuándo estás viendo este vídeo, espero que pronto, y nos hemos venido a visitar Casa Decor, un evento que hay en Madrid todos los años. Recogen un edificio como el que ves aquí detrás, porque ¿qué es este? Lo tiran enterito por dentro y diferentes marcas lo dividen a su gusto y antojo, haciendo unos ambientes espectaculares. No solo hay cocinas, también hay baños, también hay zonas múltiples bueno, no te descubro demasiado porque prefiero que lo veas. Es bastante loco, no sé si realmente es inspirador, pero sí, ¿cómo no va a ser inspirador? Es 100% inspirador para tu próxima reforma o por si quieres poner algo bonito, divertido, diferente. Así que venga, que nos vamos para adentro. Te advierto, esto estará lleno de gente, no sé ni cómo vamos a grabar, nos tendremos que pelear entre las personas, ¿verdad, David? No nos queda otra. No nos queda otra. No nos queda otra, nos tendremos que pelear y buscar el ambiente y el lugar, así que venga, vamos a pasar un día divertido y yo te enseño todo lo que pueda, acompáñame. ¡Ey, adelante! Pasar. Mira, estaba a punto de prepararme un café porque es prontito, pero ¿sabes qué? Me lo voy a dejar para más tarde porque tengo que aprovechar este rato que parece que hay menos gente para explicaros. Esto es como la entrada, lo primero que encontramos. A partir de aquí vamos a ir viendo diferentes ambientes y aquellos que más me llamen la atención, si os parece, paramos y los comentamos. Venga, acompañarme. Un ambiente, un clásico dentro de nuestros programas, el ambiente de nuestros amigos de 60 Pro. Estos cabritos todos los años ganan. Es tan fuerte que le han puesto hasta una pegatina en el QR para que ya no los puedan ni votar, porque si no, todos los años se llevan el premio. Y es que es normal. Mira qué forma y qué manera de trabajar la madera. O sea, me parece espectacular. Si algo queda claro dentro de este ambiente son las formas circulares, tanto en la pared de atrás como en los rebordes que vienen para las estanterías, como en esta isla redonda. Y espera, que nos venimos para aquí, David, a enseñarles el doble canto redondo con esta pieza. Algo que me gusta mucho también de este ambiente y que me han estado explicando antes es la nueva placa de Siemens, uno de los modelos que junta tecnología con funcionabilidad, doble flexi, regulador y una pantalla nueva. Y también, mira, ven, que te voy a enseñar esta alacena, esta expensa. O sea, mira qué monada y mira qué bonito. Claro, verlo así ordenado pues le da envidia a cualquiera, ¿verdad? Te dejo con ella para que la veas con calma. El color caldera ya por sí mismo ya es un color bonito, pero si además le añades estas molduras, creo que conviertes estas puertas ya en sí en una obra. Pero quiero enseñarte porque son puertas escamoteables. Dentro esconden un pequeño o gran desayunador porque tiene bastante altura. ¿Qué altura tiene? ¿2, 3? 2,40 o 50. Imposible. Yo te digo que tiene casi 3,10 o por ahí. En la parte de abajo nos han enseñado este nuevo horno de Siemens. Está muy guay, dentro de todas sus funciones, te digo cuál es. Tiene dentro una camarita y tienen estos pimientos aquí colocados porque reconoce los alimentos que tiene en su interior y a partir de ahí adapta al loro con esto temperaturas, adapta tipos de cocción y te adapta tiempos de cocción. Y además me han dicho por el pinganillo que están intentando que con la cámara que tiene dentro solo es una actualización de software para poder hacer un timelapse de tu receta. Todos aquellos que hacéis food y no que hacéis recetas en casa, creo que este horno puede ser una pasada. Esos son como los detalles, luego las funciones, las míticas de un horno de Siemens, un horno de calidad. Mira, con todo lo que yo viajo ya podía tener la suerte de llegar a una suite de un hotel, seguro que las hay mejores, pero esta de verdad que es bastante fascinante. Te digo lo que a mí me ha llamado la atención, luego tú ya en los comentarios me dices lo que más te está fascinando. O sea, yo imagino tener como esta luna llena todas las noches en mi habitación, sería algo maravilloso. Luego le voy a pedir a David a ver si puede coger algún recurso del techo, porque las molduras que hay arriba en el techo son originales. Y la pintura, ayúdame. La pintura, perdón, empieza. Es de un artista sevillano. ¿Sí? Y la firma es La Colorería. Está inspirado en el cielo, pero más desde la calma y la relajación, y por eso tiene nuestras constelaciones y nuestro propio mundo onírico. Igual de bonito y de calmado que nos lo cuentas tú. Muchísimas gracias. Y ¿sabes qué? Mira, hay otro punto que me ha llamado bastante la atención. Son estas piezas de aquí que yo le decía a mi amiga que me recuerdan a los separadores que había en los postes de la luz antes eléctricos. Sí, bueno, esto ya es para los que nacimos en el 80 o por ahí.
pero en realidad, ¿sabes lo que es? Son unos radiadores. Yo ahora estoy notando aquí un calor, ahora está encendido. Estoy notando un calor que da gusto, aunque hoy hace buen día en Madrid, pero me parece como un radiador decorativo muy bonito para colocar en cualquier parte de tu casa. Y para mí, un sueño sería tener una alfombra tan gigante como esta en mi dormitorio. Así que ahora, haz lo siguiente conmigo. Entras en la habitación, dejas la ropa, te preparas una infusión, un té, una última cosita aquí en este pequeño desayunador aparador que tienen, y una vez que lo tienes, te acuestas mirando arriba este techo tan bonito y la luna. Entro en este pequeño baño y te veo ahí. Disfruto un momento de los recursos de esta estancia. Y por esta puertita damos acceso al baño. No sé cuánto seremos capaces de grabar, pero a mí me gusta. Claro, piensa que Casa Decor es un edificio que se rehabilita para esto y cuando termina todo esto hay que recogerlo, tirarlo y tiene que volver a quedar como estaba. Entonces los espacios a veces son más pequeños. Pero quedémonos con dos conceptos. Uno, la pared del frente de piedra y dos, el poder hacer todo el resto en monocolor del baño sin azulejos. Oye, pues no mala idea. Continúa por aquí. Vamos allá. ¡Ja! Seguro que estáis pensando, Dani, ese baño es muy pequeño. ¿Es pequeño? Pues ven, que te quiero enseñar este. Aquí ya funciona de otra manera. Mira, quédate con esta bañera porque me acaban de contar varias cosas. La música que escuchas sale de la bañera. Aparte de que se controla por el Bluetooth, tienes aquí temperatura del agua y puedes darte un baño relajante mientras escuchas la canción que más te gustas. Sí, en la bañera, sin necesidad de ese aparato Bluetooth que a veces funciona y a veces no. Creo que ha quedado un baño precioso. ¿Nos damos una vuelta? Porque tengo detrás la ducha y quiero que la veas. Aquí me coloco yo dentro de esta estructura para pegarme una buena ducha. Y si esto no te convence, espera que te enseño otra. ¿Te imaginas que estuviera en la ducha? No, esta no es la cortina, es decorativa. Mira. Me gusta también la sensación del agua cayendo. Me parece un sonido como muy relajante. Y es que tener un buen baño y darte una ducha cuando llegas de trabajar, eso es uno de los placeres que todo el mundo tenemos que sentir al día. Me gusta mucho este ambiente. Continuamos a ver qué encontramos. La cosa, de momento, sigue de baños. Oye, fíjate en este ambiente, donde se le quiere dar importancia al lugar. Y es que es lo que te decía antes. Claro, estamos jugando en desventaja completamente porque ¿quién puede hacerse un baño tan grande? Pero finalmente vale para quedarnos como con los conceptos, ¿no? Porque estos lugares se crean y se recrean para que nosotros luego podamos coger el concepto. ¿Cómo cuál? Utilizar el metal como mueble de lavabo. Puede ser una idea. Recrearlo directamente con las estanterías y jugar con la plaqueta en otros colores, acabados pequeños y diferentes modelos dentro de la zona de baño. Y por qué no hacer en esta ducha un tipo mampara, pero con la misma pared. Me gusta el concepto. Nos vamos a la segunda planta. Y ¿sabes qué? Ya pasé antes por aquí y me quedé con toda esta zona. Y le decía a mis compañeros, o sea, fíjate, muchas veces hacer una colección bonita, una pieza bonita, no va de recargarlo, simplemente con unas estanterías en metal, color negro, y creo que la importancia es colocar una pieza que llame la atención en el centro, como puede ser este marco. Y sobre todo, pues claro, juegan con ventaja, porque aquí, con 4 o 5 metros de altura y esta bóveda, que parece que estoy en una catedral o en una iglesia italiana, aquí me siento yo, pero encantado. Pero no tengo tiempo de sentarme, así que vamos, que seguimos enseñando. Estamos en el ambiente D-Mark de Tailandia y ¿sabes qué? Me contaban que 33 empresas tailandesas han participado en recrear este espacio y se han quedado con dos conceptos de la filosofía tailandesa. El primero, han querido recrear en el techo esta luz que puede ser el atardecer en Tailandia. Los que lo hayáis vivido, qué suerte tenéis. Yo es uno de mis viajes pendientes. Y otro punto que me gustaba mucho que me han contado es cómo han recreado pues, lo que pueden ser los cultivos y las plantas de las personas que viven allí en las pequeñas poblaciones que no hace falta que se acerquen a las grandes ciudades. Pueden tener su autoconsumo con este tipo de plantas. Oye, el ambiente es muy bonito, pero me han contado un detalle, a ver si lo pillas, porque yo al principio no lo pillaba. Dame un instante. Y ese detalle es esta silla. ¿Sabes cómo se llama? Es la silla sexy, pero más allá de su nombre, me encanta su textura. Y me han dicho
que es una de las sillas que aparece en un peliculón que yo creo que hemos visto prácticamente todos, que son Los Juegos del Hambre. Y haciendo memoria, creo recordar en qué escena es. Y ahora, mira, la tenemos aquí delante. Oye, ¿cuánto protagonismo están cogiendo los acabados cobre, oro rosado y todos estos modelos dentro de la grifería de baño? Estamos en el espacio de Ramón Soler y aparte de que me llama toda la atención, los grifos grandes, los lavabos de metal, repito, esta ducha, o sea, me parece un concepto impresionante. Y te voy a decir algo que no lo quiero dejar aquí grabado, pero que sí que me han dado permiso. Tiene un precio que parece que va a ser prohibitivo, completamente accesible. Entra en la página web si quieres, tecléale, pégale un envío al distribuidor más cercano, pero merece la pena. Me gusta mucho, por lo menos es diferente. Un gimnasio en casa, poder entrenar. Pero suenan como cánticos que son gregorianos, ¿no, David? Te digo el truco, que me van a reñir. 6 electrodomésticos seguidos, 2 vinotecas. Yo creo que esto es demasiado. Esto ya es para una cena más formal. No podía pasar por aquí sin grabar esto. Dice el refrán que el que tuvo, retuvo. Y aquí hay tubos los que quieras. Y Dani, ¿qué narices es Eclos? Se acabó el pásame. Oye, ¿me puedes acercar el pan? Igual empieza la guerra. Hubiera apostado todo a que era piedra. Pues no. Me dicen que la encimera es 4D.